Bienvenidos al Banquete de Platón, el programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que te da que pensar. En este programa te presentamos el Gorgias, uno de los diálogos de Platón más emblemáticos. Trata sobre la retórica, la filosofía, la política, la justicia, en el fondo el tema del poder. Los personajes que intervienen en este diálogo son Jerofonte, que no tiene mucha importancia realmente en el diálogo, desde luego Sócrates, Gorgias, que es un sofista distinguido, Polo, un joven discípulo de Gorgias, y Calícles, que parece ser una creación artística de Platón que representa los ideales de la juventud ateniense que a Platón le parecían inmorales. En este diálogo, la retórica se considera no en su aspecto técnico, sino en el político y moral. A la retórica, que fomenta la injusticia, se opone la filosofía, que se ocupa del verdadero bien, por ende, de la justicia. ¿Cómo definir la profesión del Gorgias? Bueno, Gorgias mismo la define, es el arte de la retórica. Él es un orador y puede enseñar este arte a los demás. Sócrates pregunta a Gorgias si sus discípulos, antes de comenzar a aprender la retórica, deben de conocer qué es lo justo y lo injusto. Sócrates no considera que la retórica sea un arte, sino un empirismo, una habilidad práctica para producir agrado y placer. Es una especie de especialistas en el discurso para generar halago, para persuadir a la población. Sócrates sostiene que el más grande de todos los males es cometer la injusticia. Polo le pregunta si preferir a sufrir la injusticia es mejor que cometerla. Y Sócrates da su famosa respuesta: no desear ni una cosa ni otra, pero si debe de elegir, Sócrates prefiere sufrir la injusticia que cometerla. Más aún, en el diálogo encontramos que no expiar es el peor de los males. Quien expía su falta se libra de la maldad de su alma. Quien se guarda la injusticia, dice Sócrates, es el más desdichado de todos los hombres. Para Sócrates, la filosofía busca el bien, no el halago. Busca la justicia en sí misma. Recurre al mito del Hades para ejemplificar que el hombre debe expiar su culpa, so pena de ser un desdichado y ser enviado no a la isla de los bienaventurados, sino al Tártaro. Entonces, el juicio debería ser post-mortem y desnudos para un correcto juicio de Zeus. Desde luego, los sofistas están en el Tártaro y los filósofos, por buscar el bien, van a la isla de los bienaventurados. Damos la bienvenida a nuestros invitados en este programa, el doctor Ángel Morales Belueta, especialista en temas fiscales, la doctora Ángela González Moreno, arqueóloga, y al maestro Juan Carlos de León, investigador en Derecho Constitucional. Quédate con nosotros. ¿Por qué será importante hablar hoy de la retórica, la filosofía, la justicia y el bien? ¿Qué les parece a ustedes este diálogo de Platón, el Gorgias, uno de los más bellos, ¿no? ¿Qué les parece? Pues, antes que nada, compañeros, profesor, un placer estar aquí. Ha sido un deleite poder descubrir un poco más lo que es este trabajo denominado el Gorgias, creo que ya del siglo IV antes de Cristo aproximadamente. Primero me lleva a pensar una cosa, sobre si los temas vertidos por este perfecto texto sigue siendo vigente y actual, ¿verdad? Sobre si la retórica, lo que es también la política, ¿sí? La filosofía, el concepto de justicia, sigue siendo actual y novedoso, desde cómo lo veían los maestros griegos hasta nuestra actualidad contemporánea. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero no ha perdido ni un ápice, ningún ápice,
de desinterés, sobre todo actual. Desde mi perspectiva, utilizando lo que es la maestría en filosofía aplicada, desde el ámbito del derecho constitucional, tuvimos una reforma trascendental a partir del 2011, el concepto de los derechos humanos. Claro. Esta nueva concepción de los derechos humanos nos invita a expresarnos un poco más a través de la argumentación y a través de la retórica. Es decir, hablar más y además plasmarlo en un documento. Anteriormente no es que no se viera, pero se escribía más y se hablaba menos. Ahora se está invirtiendo la situación. En todos los agentes políticos y en el caso del mundo del derecho al menos, se está hablando más. Pero hay que hablar más y además de hablar más, explicarlo. No solamente decirlo, como decía o criticaba en su oportunidad Sócrates, al decir de que lamentablemente para él la retórica utilizada de una manera negativa, de una mala manera, simplemente cita, dice, pero no explica. Entonces deja en la ignorancia a la persona que escucha. Porque como usted lo dijo en su introducción, el objetivo primordial del orador será el convencer al público, no importando si sea cierto o no, o si estemos presentes de una falacia. Así es. No sé qué piensan. Pues en estos diálogos, antes que nada, pues me da mucho gusto estar aquí compartiendo esta mesa con ustedes acerca de este trabajo que tiene pues ya muchísimos años y que hasta el día de hoy se siguen tocando estos temas, y creo que hay que volver a repensar desde en aquellas épocas cómo se venía clasificando, cómo se venía conceptualizando la justicia, cómo se venía dando toda esta parte en la que hoy en día volvemos a repensar y lo volvemos a poner en la mesa. Algo que decía muy importante Juan Carlos acerca de la retórica, me llevó mucho nosotros estamos en el mundo de la academia, en el mundo de la investigación, y hemos tenido que incurrir en fuentes fidedignas para poder tener conocimiento, a fuentes que no son tan fidedignas y que están navegando en el internet o que hoy en día se ostentan como especialistas en alguna área específica. Lo pongo a la mesa porque yo me dedico a temas fiscales y de repente encuentro en algunas revistas que venden en kioscos, exacto, libelos que y dicen, entonces, ¿verdad? y lo impactante, ¿no?, de la revista, el título de la revista especialista, ¿cómo no pagar impuestos?, ¿no?, en mi caso, ¿no? Y entonces te vas y buscas y empiezas a leer, pero no hay ningún sustento real de conocimiento que en verdad se pueda dar lo que está proponiendo el lector. Y entonces te vas mucho más allá. ¿Dónde estudió este autor o de dónde ha provenido su conocimiento? Y nos encontramos de verdad algo muy lamentable que pasa hoy en día. Universidades que no son de un prestigio, donde no se genera ciencia, no se genera conocimiento. Y entonces empezamos a decir, bueno, cualquier persona que no tiene conocimiento, como bien lo señaló aquí Sócrates, ¿para quién va dirigido esos discursos de convencimiento? Para los ignorantes. Así es. ¿No? Y los que ignoran, pues entonces es el público más cautivo, que puede creer lo que aparentemente una persona con un aparente conocimiento, ¿verdad?, puede estar ahí. Entonces, en el mundo académico esto nosotros lo tenemos muy claro, es decir, los charlatanes, los que se dedican a dar conferencias y llenan auditorios y a través de uso de una palabra pueden hacer un convencimiento, pero que la realidad es que no hay un trasfondo, un conocimiento. Le explico rápido. Sí. En mi experiencia, cuando yo inicié en estos temas fiscales, de la misma manera abordaba algunas situaciones que en algún momento nos gusta quizás las cámaras, las lentes, y que nos inviten a dar alguna plática. Sin embargo, una vez varios colegas míos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM me sentaron fuera de
de una plática que di y me dijeron, bueno, ¿y cuántos libros tienes escritos? Y entonces me puse a pensar, todo lo que usted dice, ¿dónde está plasmado? Claro. Para que podamos hacer una crítica. Se escuchó muy bonito lo que dijo, pero ahora necesitamos ver el trasfondo de lo que usted dijo. Y entonces empezamos a hacer esa separación, ¿no? De quienes en algún momento dado utilizan este arte en la profesión para un convencimiento de una cuestión muy lucrativa, monetaria, mercadológica, y decir yo soy el mejor en esta área, ¿no? Como hay muchos que de repente vemos en las revistas y que nosotros conocemos como colegas, ¿no? Que decimos, uy, ya salió otra vez este tipo a decir esto, ¿no? Y hay algunos que son muy reservados y tienen mucho conocimiento, sus textos son bastantes, con un alto grado de contenido de ciencia, y que a veces, fíjese que, y no sé si aquí lo vamos a poner a discutir, creo que a nosotros nos gusta más escuchar lo que puede tener algo de, nos puede timbrar o asombrar, que lo que verdaderamente se lee o lecturas que tengan un contenido científico. Y a mí lo lamento mucho en algunos alumnos, porque tengo la oportunidad de dar clases, cuando les digo, léanme este texto, y me dicen, es aburrido, es tendencioso, porque tiene un alto contenido científico, pero les das uno donde hay una serie de sensacionalismo, notas de color, exacto, un poco superficiales, así pero es, que son de entretenimiento y no tienen ajá, sustento o así fundamentos teóricos, así es, o filosóficos. Y les gusta leer más esa parte. Yo creo que hoy tenemos que retomar esta parte de la retórica, pero la retórica con conocimiento, ¿no? Han mencionado hasta aquí dos momentos importantes. Desde luego vamos a escuchar ahorita la opinión de la doctora Ángela, que desde el punto de vista arqueológico nos va a situar. Y claro, al volver de una pausa vamos a escuchar a la doctora, pero quisiera solamente señalar los dos elementos que han ustedes puesto sobre la mesa. El tema de los derechos humanos como una filosofía fundamentada, no desde un esquema ontológico, sino desde la realidad del mundo, donde hay tortura, donde hay sufrimiento, donde hay la violación en general de la libertad de expresión, de la libertad de conciencia, de la libertad de los derechos políticos, de los derechos económicos, en fin, las generaciones de derechos humanos que sabemos, que ese es un momento de crisis en el mundo. Y los grandes discursos hablan de justicia, pero cuando hablamos de derechos humanos, es decir, de los migrantes, de los presos, de los que están viviendo hoy la guerra, etcétera, en concreto, el discurso es completamente diferente. Una cosa es lo filosófico para persuadir, solamente, y la otra es el concreto, la gente que está sufriendo. Ahorita hablaremos de eso también. Y lo que usted ha mencionado ahorita, doctor, también, que es el tema de la verdad, ¿no? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué les parece si al volver le cedemos la palabra a la doctora Ángela para que nos sitúe también desde un punto de vista arqueológico? Vamos a una breve pausa, estamos en el banquete de Platón hablando del Gorgias, el diálogo de Platón. Volvemos. Seguimos aquí en el banquete de Platón conversando sobre el Gorgias, este diálogo de Platón tan importante, escrito allá por el siglo IV antes de Cristo, en el que se reflexionaba Sócrates a propósito de la filosofía de la justicia y la retórica. Nos quedamos con la doctora Ángela González, a propósito, ella es arqueóloga, a propósito de cuál es su reflexión sobre este tema, doctora. Sí. Bueno, antes que iniciar con la conversación, me gustaría agradecerte por invitarnos y también por haber permitido estar con los compañeros de la maestría en filosofía y pues hacer énfasis sobre la cuestión histórica. Sí. Quiere decir que, como decía el compañero, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, sí, a nuestros días, que vemos que cuando estamos hablando precisamente de la retórica, no ha quedado en desuso, sino al contrario, se ha ido modificando para bien y para mal. Podríamos ver que nuestras grandes campañas que se están realizando ahorita por los partidos políticos están utilizando una retórica. Así es. Es una retórica que, como dice Sócrates,
que probablemente es un arte que se inspira en la verdad y así como se transmite y se difunde. Pero sin embargo, bueno, nos damos cuenta que en su manejo, ya en la práctica, en ocasiones no vemos la verdad plasmada en su totalidad. Y regreso otra vez a la cuestión histórica. No podemos dejar de lado pensar que Sócrates hoy no podemos considerarlo como un antecedente importante. Seguimos todavía viendo, y como decían los compañeros, en la cuestión de la justicia, en la cuestión de la injusticia, porque vemos que hoy en día como que se está realizando más injusticia que justicia, ¿no? Aunque parezca un poco paradójico. Así es. Sin embargo, creo que está en manos de los científicos sociales poder dar a conocer lo que serían los valores, la ética, porque aquí en este diálogo vemos lo que sería la ética en Sócrates muy bien presentada en este diálogo, en este discurso que se maneja, y que para él lo más importante es mantenerse aunque le cueste la vida, ¿no? Aunque le cueste la vida. Aunque le cueste la vida. Mantenerse en ese discurso, y incluso dice por ahí entre la dialéctica que también él maneja, el mayor mal de los males es no ser castigado cuando se ha merecido serlo. Así es. Entonces yo creo que esto, si lo vemos a nuestra época, a nuestro momento histórico, no tenemos ya esa conciencia de qué es ser castigados, qué hacer el mal. Creo que estamos perdiendo el sentido del bien y del mal, que también están plasmados aquí en este. Y qué bueno que lo retoma, doctora, porque eso traducido en un lenguaje actual, moderno, es la famosa impunidad. Es decir, aquellas personas que cometen, no digamos solamente delitos desde el punto de vista criminal, robar, cometer fraude, asesinar, etcétera, sino el que oculta la verdad, que también no es sancionado. Y parece ser que Sócrates aquí en este momento, en el diálogo, quiere recalcar que es un acto de conciencia, que uno sabe que comete algún error o algún delito, y dice, el peor de los males no es solamente cometer el delito, sino el no expiar ese delito, esa culpa, porque nos recurre precisamente a otros elementos, no solo al de la conciencia y al propio mal que uno se infringe al seguir actuando con maldad. Y dice, ese es el peor de todos los males. Y ahí viene su famosa frase, ¿verdad? Aquella de que es preferible sufrir la injusticia que cometerla. ¿Cómo podemos traducirlo eso hoy, maestro Juan Carlos, en el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo? Miren, coincido en todo lo que menciona aquí mi compañera la maestra. Es muy difícil, en el aspecto de la justicia, desde mi perspectiva, que aquel que ha cometido una infracción o bien un delito, aquellas personas que lo haya hecho, quiera admitir que lo hizo. Porque el concepto de justicia va más allá, de que aunque tú hayas cometido ese posible hecho de carácter delictuoso, diríamos, en el mundo penal, tiene derecho a que, válgase la redundancia, sea juzgado por personas que estudien el hecho, con la imparcialidad correspondiente. Que no exista una tendencia que, a pesar de que sí, esa persona agarró, no sé, un Six de Oxxo y no lo pagó, ¿sí?, merece una sanción. Y una cosa es que esta persona diga y reconozca su falta, como lo dice aquí, es verdad, quise saciar una ambición, un deseo, un vicio, quise alimentar mi pasión, que también lo comenta, sí, quise satisfacer mi pasión, ¿sí?, pero no tenía los medios, ¿no? Entonces ahí entra lo que es el aspecto de tratar de hacer, de corregir, de reducir el daño que dice Platón. Reduzcamos el daño, que se aminore el dolor, ¿sí?, a través de ese aspecto. Un dato importante que anoté es que hay que aceptar cuando uno comete la acción. Dice él, acepta.
Eso que es has un acto de cometido. conciencia, Exacto, es ¿no? un O sea, acto de supone conciencia. me parece que durante el diálogo encontramos la famosa sofrosine de Sócrates, Exacto. que es esa virtud de saber discernir y también saber de reconocer, pero también cuando hay que asumir una culpa, ¿no, maestro? Es correcto. Dice, acepta y recibe tu justicia, porque esa es la debilidad que le achaca a la política. No vista la política como un acto de retórica y mentir. Ha aceptado que la política es el medio para poder llegar al poder. Así es. De una manera adecuada, ¿no? De la forma que De la sea. forma. Dice, el poder de un bien. Dice, el poder de un bien. Pero si no estás bien, es que tu razón está mal, tu razón está privada. Y si esa razón está privada, estás cayendo en el mal. Entramos en el aspecto del bien Claro. y el mal. Sí, que en el fondo también es la política como un absoluto para alcanzar un fin sin importar los medios que para eso se tenga que lograr. Válgase hoy el ejemplo que estamos en plenas campañas y precampañas. No importa qué es lo que tenga yo que hacer con tal de obtener el poder moviendo al electorado. Y si tengo para ello que mentir, si tengo para ello que robar, si tengo para ello que comprar votos, si tengo que comprar, es decir, el modo inmoral desde el punto de vista de los sofistas de este diálogo del Gorgias, los sofistas eso es lo que sostenían, pues que lo importante era llegar al poder porque los que llegaban al poder podían mandar y podían legislar y no había mayor arte que legislar y hacer reformas y cambiar la ley y volverla a cambiar porque para eso era la vida política, para gobernar sin importar la parte filosófica. Entonces tenemos esta disyuntiva entre dos figuras históricas, ¿no? Sí. La política representada por los sofistas, los retóricos y los filósofos. Sí. ¿Qué tiene que decir a esto, maestro Ángel, que lo veo muy meditabundo? Pues aquí en esta parte, esta obra, la verdad es que cuando uno entra al estudio de la filosofía y te das cuenta que existe esta obra y que hoy en día debatimos sobre estos mismos conceptos sin haber leído esta obra, me parece que nos da una gran lección ejemplificativa de la misma obra, ¿no? Cómo debatir sobre los temas que ya están previamente analizados y estudiados desde la época de los maestros griegos. Mediante la dialéctica, precisamente. Exacto, y entonces que hoy en día volvamos a retomar estos temas y que incluso algunos piensan que son temas actuales, cuando en realidad ya se había discutido, es precisamente por la falta esta de conocimiento que existe, ¿no? Entonces, en esta parte yo creo que el Gorgias nos da a nosotros en lo personal, cuando leí, vinieron muchos temas a mi cabeza, pero algo importante que tengo que reconocer en la obra es el concepto de justicia. Ajá. Creo que versa ahí la parte torácico central del diálogo, ¿no? Que es lo que le quiere hacer ver al Gorgias precisamente Sócrates. Así es. ¿No? La justicia. Y no se dice como tal, pero no hay ese pensamiento, el fin justifica los medios, pues no lo existe. No, sí. ¿No? Porque luego más adelante vemos con la historia que algunos empiezan a decir, no, el fin justifica los medios. Conseguimos justicia, ¿no? Incluso muchos todavía dijeron, hacemos justicia, no importa por quien pasemos, pero nuestra finalidad es la justicia. Pero Sócrates nos da en este diálogo Un ejemplo muy claro. Exacto, ¿no? Y nos dice, bueno, el concepto de justicia, ¿no? Es preferible, ¿no? Así es. Sufrirle que cometerla, ¿no? O sea, desde ahí ese principio básico que está plasmado en esta obra, yo creo que es lo que tenemos que pensar al momento de actuar en las diversas áreas profesionales, en nuestros diversos quehaceres, que hoy ocupamos un plano y somos actores en la sociedad como profesores, como investigadores, como arqueólogos, como fiscalistas, y que retomar esa parte de la justicia y que de ahí deriva una cuestión ética, porque también esta parte de la ética, ahí también me empezó a hacer ruido al momento en que
que tenemos que actuar con esa prudencia y tenemos que actuar tenemos que alcanzar ese fin, a ser hombres justos, ¿no? Que es lo que creo que Sócrates nos quiere llevar a esa parte de ser hombres justos más que nada. Sí, una sociedad primero basada en cada ciudadano que elige hacer el bien. Por lo tanto, es una sociedad virtuosa. Cada vez que hay más ciudadanos que eligen el bien, pues es una sociedad que busca el bien en sí mismo. Si hay ciudadanos que no buscan el bien, entonces es una sociedad malvada. Pero, por ejemplo, acaba de tocar, doctor, y hay una parte muy importante en el imaginario popular, que te dicen, es mejor que haya muerto en tu casa y no en la mía. O sea, si va a haber bronca, si hay un conflicto y demás, preferible que sea en tu casa y no en la mía. Pues parece que Sócrates va en contra de eso. Sócrates te dice, es preferible sufrir la injusticia que cometerla. ¿Qué les parece si al volver de nuestra siguiente pausa vamos a ver el famoso mito del Hades? Que el mito del Hades es el mito que existía ya en la mitología griega y al cual recurre Sócrates precisamente para explicar cuál es el concepto ontológico, es decir, más allá del bien y del mal, para la justicia. Al volver del corte te presentamos el mito del Hades y continuamos hablando del banquete de Platón, evidentemente el diálogo del Gorgias. Quédate con nosotros. Seguimos en el banquete de Platón hablando del diálogo del Gorgias, donde Sócrates va a hablar precisamente sobre el mito del Hades. Vamos a ver el mito del Hades, cómo lo entendían los griegos, y volvemos para seguir conversando con nuestros invitados. Quédate con nosotros. Hades. La muerte, el final del camino para unos, pero la transición necesaria de la vida hacia el más allá de otros. Para estos últimos, podría significar el inicio de un descanso eterno, en donde la leche y la miel fluyen, o el inicio de una terrible pesadilla sin fin. De las deidades que señorean la muerte, destaca la figura de Hades como soberano indiscutible del reino que lleva su nombre. Después de la cruel batalla de la titanomaquia y de la división del mundo, a Hades se le designó ser el soberano y protector de los infiernos, en donde todos los seres humanos, tanto buenos como malos, tenían que morar. El Hades se dividía en 3 subreinos, destinados a propósitos diferentes para los seres humanos que finalizaban su vida mortal o que eran condenados por los dioses. Entre estos niveles se encuentra los campos elíseos, en donde toda alma que, en vida, se había conducido por el bien y la honestidad, tenía por destino. Aquí todos los frutos crecían por sí solos, y los afortunados que moraban allí podían comer hasta saciarse, además de adolecer de la necesidad del trabajo, gozando de una eternidad pacífica y regocijante, además de experimentar la verdadera y pura amistad, destino además de los héroes. Los campos asfóledos, el lugar de descanso de las masas anónimas, donde la persona promedia estaba destinada a vagar eternamente entre las sombras. Un lugar muy triste, asemejado al concepto católico de el limbo. El Tártaro, un lugar de tormento rodeado por un río de llamas, en donde todo aquel que, en vida, había tenido una conducta indigna e inmoral, obtenía como recompensa en su vida eterna. También era morada de los gigantes y los titanes. En los infiernos, Hades reina sobre todos los muertos, y su misión era principalmente evitar que cualquiera pudiera salir del reino,
asimismo que cualquier mortal pudiera entrar a él. Y para ello contaba con la ayuda de Cerbero, el terrible perro de 3 cabezas y una serpiente en su cola. Sin embargo, como excepción a la regla, del inframundo podía salir y entrar Hermes, el mensajero de los dioses, quien visitaba con frecuencia al Señor de los muertos. También tenía 3 súbditos que hacían tareas para él, tanto dentro como fuera del inframundo. Estos eran Tánatos, quien era la personificación de la muerte sin violencia; Hipnos, la personificación del sueño; y Morfeo, encargado de llevar los sueños a los reyes y emperadores. Hermes conducía a los muertos ante el tribunal formado por Minos, rey de Creta, Eaco, rey de Egina, y el hermano de Minos, Radamantis. Cuando la sentencia se conocía, las almas ni virtuosas ni malvadas volvían a los campos asfóledos. Las impías o malas eran enviados al tenebroso camino del Tártaro, y las heroicas o benditas iban a los campos elíseos. Aunque Hades decidía los castigos a los que los muertos estaban destinados, no participaba directamente en ellos. Ese trabajo se lo encomendaba a las furias, espíritus femeninos, representación de la venganza y la justicia. Qué interesante que Sócrates recurriera a un mito como si no fuera suficiente explicarle a los seres humanos que lo importante era el bien y no la maldad. Y le dice, oye Calícles, mira, pues si no por el bien de este mundo y la felicidad que está en hacer el bien, pues acuérdate que también hay una trascendencia. Desde luego que ellos no están hablando del cielo o el infierno de los cristianos, porque pues eso vino 5 siglos después, pero él recurre a un mito para decir, es que también hay un premio y hay un castigo. ¿Qué les parece este mito del Hades? Pues bueno, yo creo que el mito del Hades me parece que, aparte de una cuestión que está ahí, que finalmente es una consecuencia del acto del hombre a lo que vamos a pagar como una especie de sentencia o juicio. Recompensa, un juicio. El Exacto. juicio final, digamos, ¿no? Al final de tu vida, ¿no? Exacto, es decir, llevar esta vida justa, llevar esta vida como hombre que busca esa parte del bienestar de la colectividad social, y que al final de tus días y que después de este mundo físico entrar en un terreno metafísico, gocemos precisamente de esa recompensa, ¿no? En otro sentido, por el contrario, si fuimos malos, injustos, no nos apegamos a una cuestión de ver por los demás, de la solidaridad que ya viene con Jesucristo, luego esa parte Claro. que el amor hacia el prójimo. Pero en esta parte del Hades es un castigo para aquellos que en algún momento dado no se portaron bien o no hicieron el bien dentro de una cuestión social. Pensar en eso, a lo mejor algo que quería retomar del Gorgias era que Sócrates cree que más allá del poder, quien domina y obra injustamente no puede ser feliz. Al contrario, debe ser un desgraciado, porque la felicidad consta en ser justo. Así es. Pero fíjese bien lo que pasa hoy en día en las clases gobernantes. Y de repente escuchamos que un gobernante, dentro de su manejo del uso del recurso público para el bien social, desvió y por ende se cometió un acto de injusticia en contra de las personas que retribuyen y pagan sus impuestos. Claro. Pero la pregunta es, ¿esa persona en su riqueza sentirá felicidad? A lo mejor sí. Sí, sí, placer por lo menos, pero... Exacto, placer por lo menos. Pero el mito del Hades nos dice, bueno, ok, tal vez te portaste mal y tuviste placer en la tierra, pero al final vas a tener una sentencia, ¿no? Y creo que en esta parte
nos pone a reflexionar mucho este diálogo del Gorgias diciendo, ok, busca la justicia, sé un hombre bueno y tendrás siempre tu recompensa. Que a lo mejor puede ser que la misma recompensa sea aquí mismo en la tierra. Claro. ¿No? Es lo que yo podría opinar sobre esta parte. Y un poco con la ironía socrática, doctora Ángela, también vemos cómo Sócrates en el Gorgias también comenta, bueno, pues los sofistas evidentemente van a estar en el Tártaro. O sea, Sócrates no tiene empacho en decir, ustedes por ser mentirosos, por ser impunes, por ocultar sus crímenes, sus delitos, por mentirle a la gente, van a acabar en el Tártaro, dice. Y los filósofos, es decir, él incluido, los que buscan la sabiduría y el bien a los demás, primero a sí mismo, pero a los demás, que es la felicidad, dice, vamos a ir a los campos elíseos, a la isla de los bienaventurados. ¿De qué lado se pone usted, doctora? Híjole, bien difícil. Creo que el ser humano, por naturaleza, siempre decimos que estamos actuando de manera positiva, ¿verdad? Y yo creo que si nos ponemos a recapacitar un poquito y hacemos una relación de qué he hecho en esta vida, pues a veces tenemos miedo de recordar que estamos actuando a veces mal, ¿no? Así es. Y es difícil reconocerlo, lo que decía también el doctor acerca de la cuestión de la ética, los valores. Y también algo que citaba aquí Sócrates es lo bueno es bello también. Ah, sí. Y eso creo que ya lo hemos perdido, ya no lo podemos reconocer. Y otra cuestión importante que, haciendo otra vez énfasis con la historia, parece que estamos casados con la historia ahorita también, valdría la pena recuperar el antecedente de que en el mundo prehispánico también estuvieron los mitos presentes. Así es. Y sobre todo en cuanto a la cuestión de la muerte, ¿no? Para Mesoamérica la muerte es algo bien importante, es algo que está muy, muy prendido en la sociedad. Hablamos de diferentes espacios de la muerte como sería el Mictlantecutli, ir al Mictlán, ¿no? Ir al inframundo, que más o menos es lo que hace con relación a lo que veía con Hades, ¿verdad? Si actúas bien vas a ir al cielo, sí. Si actúas mal te vas al inframundo, ¿no? Entonces, también en el mundo prehispánico está toda esta concepción. Había cada uno de los lugares al norte, al sur, al este, al norte, al sur, este y oeste, y hace referencia que, por ejemplo, los que morían en batalla tenían un lugar muy importante. Las mujeres que morían en el parto también tenían un lugar importante. Incluso hay un sitio que se llama el Zapotal, aquí por Veracruz, donde hay esculturas de mujeres muertas en el parto, de más o menos 1 metro, de la estatura de una persona, 1,20, ¿no? Y son así como que expuestas alrededor del Señor de la Muerte, ¿no? Del Mictlán. Cada uno de estos lugares, como estamos hablando del inframundo, pues son el espacio para ir a dedicar así como que el último momento de espiar, ¿no? De nosotros. Así es. Y es un poco aquel juicio del que hablaba también el doctor, todos, y en todas las culturas existe. A mí me llamaba mucho la atención en alguna clase que algún maestro decía muerte de perro o muerte de cristiano. Es decir, muerte como aquel que no tuvo conciencia o muerte de alguien que quiso hacer el bien. ¿Qué les parece si al volver de una breve pausa continuamos hablando del diálogo del Gorgias, en los diálogos de Platón, el diálogo de Sócrates, desde luego con Calícles y Polo? Estamos hablando de retórica, justicia y poder. Es el banquete de Platón, el programa de filosofía que te da que pensar. Quédate con nosotros, volvemos tras una pausa. Seguimos conversando sobre el diálogo de Platón, el Gorgias, y nos quedamos aquello de, bueno, yo puedo desear feliz
la inmortalidad de ir a los campos elíseos o al paraíso, pero ¿y si soy ateo, qué? Bueno, parece ser que Sócrates dejaba muy en claro que la idea era ser feliz en esta tierra y no cometer la maldad y la injusticia en esta tierra, pero si ya por último ni eso te convence, pues él apela a la mitología de siglos atrás, que sigue estando vigente, como lo vimos hace un rato en el mito del Hades, con otras categorías, pero como decía aquel video también, muy parecido a lo que hoy la filosofía cristiana plantea, ¿no? Es decir, al término de esta vida serás juzgado para bien o para mal según tus actos, y claro, aquellos que son juzgados bien, pues van al paraíso, los que no al infierno o al purgatorio. Cuestionable, pero hay muchas personas que son ateas y que no creen en aquello. Digo, en descargo de los ateos, de los agnósticos y de todos los que no creen en aquellos, habrá que decir que esto no forma parte de la historia de una religión, sino que ha sido parte de todas las culturas, como también nos lo apuntaba la doctora Ángeles, incluso de los mesoamericanos, ¿no? De nuestras culturas precolombinas. ¿Qué podemos decir entonces de este diálogo que nos ha pues encantado, ¿no? Bueno, aquí quiero hacer una pequeña aportación en que para Platón, desde mi concepción, dice que el peor de todos los males que puede hacer el hombre en la tierra es que seas injusto. Es una sentencia fuerte. Si eres injusto, tú sabes que vas a ir al Hades. Y de las tres que acabamos de ver, el video, seguramente vas a ir al Tártaro. Una sentencia que hace Hades, en el caso de las Danáidas. Muy sencillo, compañeros. ¿Cuál es el castigo que sufrió las Danáidas? Simplemente, en un jarrón como este, verter agua. Ese es su castigo, en toda la eternidad. Pero el jarrón está vacío. O sea, lo va a tener que hacer toda la eternidad. Así es. Así es. Otro caso importante, el de, creo que aquí tengo el dato, Tantalo, creo que se llama. Una persona que fue injusta y estaba atado, digamos, por un árbol. Cuando tenía sed en un río, el río disminuía y no podía acercar. Cuando quería agarrar la comida, el árbol lo sujetaba, no podía ni beber ni comer. Ese es un castigo. Y el principal castigo del aspecto de la injusticia es cuando utilizas a la retórica en un sentido de envidia, en un sentido que no está para el buen obrar, para infligir el mal. ¿Sí? Tenemos el caso de Sísifo también. Así es. De engañar, el disfrute del engaño, de los escrúpulos. Que hoy es muy común en redes sociales difamar, mentir, ocultar. Hay casos de gente que usa cosas privadas, fotografías, videos y demás, y los exhibe dejando en vergüenza a las personas. Es decir, también hoy con la tecnología y con las redes sociales, esto que está circunscrito, digamos, a un ámbito muy concreto que es la retórica, también se puede ampliar. Es decir, hacer el mal hoy ha sido cada vez más sofisticado, ¿no? Perdón, nada más para... también quiero decir una cosa. También los sofistas, de una manera estratégica, tratan de desestabilizar a nuestro héroe, si lo queremos decir así. Porque tratan también de atacar primeramente a lo que él profesa, la filosofía. Así es. Dices, tú estás criticando la retórica, dices de que si la mal empleo, soy injusto, pero ¿qué hace la filosofía? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Así es. ¿Para qué sirve? ¿Será acaso que la filosofía es un arte o no? Y dice, está bien que uno pueda filosofar si es joven, pero una persona que ya es adulta está perdiendo el tiempo. En pocas palabras, estás perdiendo el tiempo. No estás haciendo nada. Nada productivo. Nada productivo. Y dice, no, porque al descubrir que soy ignorante, voy a poder saber más y qué hacer y qué no hacer, tendiente hacia el bien común. Por eso es que la filosofía puede influir en la política. Si tenemos buenos políticos, ¿sí? Digamos, lo que ellos desarrollen a través de su plan será benéfico, ¿sí? Y ahí entra el mundo y el aspecto de las leyes. Para concluir,
miren nada más este pequeño dato, dice, la filosofía influye, porque si la filosofía es buena, el poder va a ser benigno. Así es. Exacto. En cambio, si la filosofía no influye, vas a tenderlo hacia el mal, ¿sí? Vas a tergiversar la ley y harás corromper su alma. El concepto de lo que es cuerpo y alma tienen que estar altamente ligados. Y hay de ti, ya te dije una vez, pero si no tiene caso que te insista, si sigues cometiéndolo, lo que vas a provocar es que tu alma se va a podrir, dice. Tu alma se corrompe y irá al tártaro. Así es, que es lo que hoy vemos con estos conceptos, por ejemplo, como la narcopolítica o los estados fallidos o los estados sanguinolientos, donde lo que tiene la población es violencia, crimen, corrupción, impunidad, violaciones a los derechos humanos, pobreza, y podemos seguir. ¿De dónde viene esta parte? Pues para Sócrates es muy claro que si los gobernantes no aman la filosofía, la sociedad sufre, y entonces es una sociedad maléfica o malévola. Entonces, dice él, debemos de haber más filósofos que promulguemos o busquemos el bien, la felicidad, la justicia y la virtud. Doctor. Sí, mire, maestro, aquí en este mismo diálogo cumple precisamente con su cometido y de la filosofía, que es cuestionarnos algunas cosas, seguir pensando y repensando y cuestionarlo. Claro, habla de un hombre justo, pero no me describe como tal que es un hombre justo. En el diálogo no me lo describe. Habría que seguir pensando o esclarecer qué es lo que nos trataba de decir Sócrates cuando hablaba de un hombre justo. Así es. Y quién me lo va a calificar. Porque hoy en día creemos que somos justos. Sí. Es muy raro que alguien se autodenomine así: soy malo, hago maldad, sino creemos que lo que hacemos es bueno. justicia. Sí. Y dentro de ese campo calificativo creemos que vamos a ir al cielo. Y entonces, pues yo creo que voy a ir al cielo, yo en lo personal, ¿no? Yo siempre digo, algunos dicen, yo no me meto con nadie, ¿no? Y entonces yo no le hago maldad a nadie. Claro. Pero en realidad, a lo mejor indirectamente por la posición que ocupas, pudieses estar haciendo algo no ético. Así es. ¿No? Y tú no lo puedes ver, porque no lo podemos clarificar. Ajá. El no Exacto. hacer ya es un modo de hacer. Ahora, creo que aquí viene algo muy importante, que hoy en día lo hemos puesto a la mesa, la educación. Así es. Que la educación es una parte importante o formadora de cualquier individuo para poder corregir algunas situaciones que podamos estar haciendo en contra de otros individuos, y que eso mismo pueda provocar en otros individuos algún tipo de daño. Eso lo adquirimos mediante la educación. Y hace rato, detrás de cámaras, hablaba con ustedes si el hombre pues es bueno, se hace bueno, nace bueno o nace malo. Ya esto está también a través del tiempo, y yo creo que sería para cuestión de otro programa, pero vaya, me vuelvo al diálogo, a la obra del hombre justo. No me lo describe, pero sé que tengo que ser justo, ¿no? Para poder alcanzar esa recompensa al final en el diálogo. Y entonces creo que también aquí, muy importante, que me llevó a algo actual, es lo moderado y lo licencioso. Dice aquí Sócrates, dominarse a sí mismo significa ser moderado, dominar sus pasiones y dominar los deseos que surjan. Calcicles, en contraste, califica a este tipo de personas como idiotas. Para lo bello y lo justo es el hombre que sacie todos sus deseos como sea posibles y no reprimirlos, porque esto es parte de la naturaleza humana. Ya vemos entonces que en esos tiempos existían aquellos que buscan saciar Solo su bienestar personal. Exacto. A costa del Lo sufrimiento material. de Y otros. que lo peor, que yo aquí veo que una persona que tenía una influencia lo proliferaba y lo decía. Y entonces hombres ignorantes que no conocen, si lo escuchan, dicen, pues esto Claro. es bueno hacerlo, Así es. ¿no? Así Sin es. haber escuchado la contraparte de lo que decía Sócrates. Para eso tenemos este Sí. diálogo del Exacto. Gorgias, para reflexionar sobre ello. Doctora, ¿qué nos quiere decir para ir concluyendo nuestro Bueno, programa? retomando un poquito también lo de, nuevamente, el mito de Hades. Hay una parte que me interesó cuando cita
Hay una cita que dice, ya es hora de irse, yo voy a morir y ustedes a vivir. ¿Quién de nosotros vaya a lo mejor es desconocido para todos, menos para Dios? Así es. Entonces, cuando me preguntabas, ¿a dónde te vas a ir? Pues para mí no sé, pero yo creo que solamente Dios sabe, aun no siendo tan católica, ¿no? Yo creo que alguien más sabe así, a ciencia cierta, a qué espacio vamos. Sí. Porque eso pues depende de, como decían ellos, nosotros siempre nos vamos a estar juzgando de manera positiva, siempre pensando que hemos sido justos, pero yo creo que solamente hay alguien que nos va a juzgar. Y hay otra cosa bien importante, retomando la cuestión de la filosofía con Sócrates, y bueno, es imposible no hacer las citas de Sócrates, claro, ¿verdad? Y de los diálogos de Platón. Y hay otra cita que es bien interesante que dice, Sócrates respondió, teniendo un diálogo con otros de sus discípulos. Dice, Sócrates respondió que en sueños se le había dicho a menudo que se dedicara a la música, ya que eso había hecho música, pues las grandes músicas es la filosofía. Estamos ya muy cortos de tiempo, evidentemente quisiéramos ampliar mucho más. Brevemente. Solamente quiero terminar con un aforismo latino. Así es. Justitia et constans et perpetua voluntas, ius sunt quique tribuendi. La justicia es la continua y perpetua voluntad de dar a quien su derecho. A cada quien su derecho. Pues la felicidad, la justicia, la virtud y el bien es lo que hemos meditado en este banquete de Platón. A propósito del Gorgias, te invitamos a nuestro próximo programa el miércoles a las 19 horas, el jueves a las 21 y el domingo a las 19. El banquete de Platón es el programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que te da que pensar. Gracias por tu preferencia y gracias a nuestros invitados. Que tengan muy buenas noches.